Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, está con nosotros. Doctor, pues llegó el día. Sí, Denise, buenas tardes. ¿Cómo están? No hay plazo que no se cumpla, bien dice el dicho. 3 años, 2 meses, y recuerdo que cuando empezó pensábamos que iba a ser cuestión de meses. Bueno, pensamos que se iba a parecer al menos a la pandemia de 2009, que era un año más leve. Pero bueno, a ver, tampoco es lo peor que nos pudo haber ocurrido. Puede haber una pandemia de un calado mucho mayor que esta. Esa fue una pandemia relativamente leve. Aprendamos las lecciones. Era evidente que algún día la Organización Mundial de la Salud iba a decir que terminó la pandemia, pero el virus no se va, y lo que no debe irse es el aprendizaje. A nivel personal, estar mejor preparados, en mejores condiciones físicas, y a nivel institucional, que no tenemos terapias intensivas. Es evidente que tenemos una carencia de un servicio primario de atención de calidad, y aprendamos las lecciones, porque la otra pandemia pues tarde o temprano va a existir. Ahora, esto también es mundial, doctor, y cuando dice aprendamos las lecciones, ¿usted no cree que una alerta más temprana en China hubiera podido por lo menos facilitar inicialmente una contención? Claro, absolutamente. De hecho, si se hubiera atendido lo que hicieron al final, lo hubieran hecho al principio, muy probablemente esto nunca hubiera sido una pandemia, porque lo hubieran contenido en China. Entonces es fundamental, desde luego. Y eso, o sea, porque digamos, desde luego cada uno de nosotros puede aprender, y hay prácticas que yo creo que todos se nos han quedado, desde, no sé, la higiene con las manos. Inicialmente, ¿se acuerda que pensamos que se transmitía por contacto? Y entonces pues hubo toda una locura para lavarse las manos, etcétera. Ya después, pues cuando se supo que era aérea, cambió todo. Pero lo que le quiero decir es, finalmente el aprendizaje aquí parecería que el más importante no es a nivel individual, sino si el país en donde se detecta algo así reacciona con gran celeridad, se puede evitar una pandemia. Sí, absolutamente. De hecho, eso se vio, por ejemplo, en la pandemia del primer SARS en 2002, 2001, ¿sí? 2002, 2003. Esa se detuvo y se contuvo y no pasó a ser mundial. En efecto, un aviso más temprano facilita que esto se pueda contener. Aquí se dieron cuenta cuando ya había salido de China, o lo quisieron decir cuando ya había salido de China, y era en efecto demasiado tarde. Sin duda, eso es el reglamento sanitario internacional, que hay que avisar, y hay que avisar lo más temprano que se pueda. Pero sí, también es verdad, por ejemplo, que a nosotros nos costó muy caro por no tener un buen sistema primario de atención, por no tener terapias intensivas, por no tener gente para eso, porque se nos acabó el oxígeno, cosas como eso. Es verdad. Ahora, también no cree que sí, también siento que Corea del Sur nos dio una lección a todo el mundo, no sé, que fue el que ellos se habían preparado, por ejemplo, y eran pues autosuficientes en cosas como cubrebocas, efectivamente el oxígeno, en fin, cosas que hoy sabemos que no se pueden. Bueno, incluso las vacunas. De verdad no tendría que haber cambiado la política de casi todo el mundo en decir, puede ser que se hagan más baratas en la India, pero lo cierto es que necesitamos tener, porque en el momento en que todos las quieran, pues ellos se van a favorecer a sí mismos, y es lo lógico. Sí, claro que cuando hay una buena preparación, el daño de la pandemia es menor, ¿verdad? Entonces el daño de la pandemia no es algo absoluto, tiene que ver también mucho en qué población va a caer. Si cae en una población con poca inmunidad y con poca preparación, pues el daño va a ser muy grande, eso es evidente. Bueno, sí creo que a nivel del mundo también creo que cambió el tema de que nosotros podamos confiar en que ciertos productos se hagan en otra parte, que no seamos nosotros autosuficientes. Está, por supuesto, el tema de lo que decía, doctor, el sistema de salud, que por supuesto ya sabíamos que teníamos un sistema de salud muy vulnerable, y pues obviamente pegó la pandemia y fue absolutamente evidenciado. Sí, mira, para la siguiente pandemia ya vamos a poder hacer vacunas en México, ¿eh? Eso sí es un aprendizaje que se aprendió. Ya podemos hacer vacunas de influenza, ya se puede hacer vacuna de COVID en México. Ojalá eso lo hubiéramos tenido desde un principio. Bueno, para la siguiente lo vamos a tener, pero todavía no tenemos un sistema primario de atención. Sí, ¿no? Tenemos muy poca inversión en salud, no tenemos terapias intensivas. Hay que aprender las lecciones, porque otra pandemia va a volver. ¿Y se está haciendo algo, doctor, usted que es médico? No, mira, yo creo que todavía en sistema primario de atención
Por ejemplo, en el nuevo IMSS Bienestar no creo que vaya a ser ninguna solución, ¿eh? O sea, realmente necesitamos un mejor sistema primario de atención. No lo tenemos. No tenemos terapias intensivas, tenemos muy poquitas. No tenemos, por ejemplo, una buena conexión con los productores mexicanos de oxígeno, que nos hace falta. No, hay muchísimas cosas que nos hacen falta, ¿eh? Hay cosas que se hicieron. Y que debería ser prioridad porque la advertencia que nos dieron los especialistas, incluido usted, en 2009 acerca de que pues el H1N1 no había sido la pandemia que el mundo temía, podía ocurrir en cualquier momento, no quiere decir que el que haya pasado esta es que ya no va a pasar. Entonces, digamos, habría que tener casi como imaginar un presupuesto, una estrategia para salvar vidas. Claro, porque mira, todo esto ya lo sabíamos desde 2009. No es ninguna sorpresa lo que pasó, ni el daño que hizo una pandemia que pudo haber sido mucho menor. Sería imperdonable que otra vez no aprendamos las lecciones. Yo no le quiero echar la culpa ahorita a nadie, simplemente que ya sabemos que no tenemos terapias intensivas, ya sabemos que aquí hay una deuda muy grande con la sociedad en lo que se respecta a la inversión en salud. Y bueno, después, por supuesto, también el reconocimiento a médicos y enfermeras que además pagaron un costo muy alto en fallecimientos. Sí, claro, el personal de salud fue de los héroes de esta pandemia. Pero no es suficiente, hay que capacitarlos mejor. Totalmente. Sí, obviamente de eso se trata. Doctor, como médico, ¿qué le sorprendió? Digamos, habiendo estado al frente también en la pandemia, en el inicio del H1N1, que afortunadamente no se volvió una cosa mundial, ni mucho menos, pero ¿qué le sorprendió habiendo visto todo lo que pasó? Sí, mira, bueno, hay que decir que todos los médicos vimos una mortalidad como nunca habíamos visto, o sea, las muertes en los hospitales, pero también la solidaridad de la gente en los hospitales, de la gente y del personal de salud, como bien mencionas. Eso fue sorprendente. Pero también como una pandemia de relativo bajo calado nos puede hacer muchísimo daño si no estamos bien preparados. Cuando dice usted relativo poco calado, creo que es importante agregar, especificar que habla de la mortalidad, ¿no? Es decir, la cantidad, la mortalidad que tenía el virus, este virus del coronavirus, no es una mortalidad. No, es una muerte de menos del 1% de la población. Digo, es muy lamentable cada uno y tenemos un nudo en el pecho todavía, un agujero. Sí, pero era una pandemia que mata a menos del 1% de la población. Por ejemplo, el SARS era muchísimo más alta, ¿no? Era mucho más alta. H5N1, que es una pandemia de influenza aviar, puede matar fácilmente al 5% de la población. No hay que asustar a nadie No se trata de eso. Pero hay que decir que tenemos que estar bien preparados de eso. Bueno, doctor, pues, ¿qué le puedo decir? Agradecerle, por supuesto. Nos ayudó muchísimo a navegar con tantas incertidumbres, hacerlo con responsabilidad. Pues pasaron muchísimas cosas que también creo que la desinformación en su momento fue un costo y sigue siendo. Apareció todo ese movimiento antivacunas que creo, que ya existía en otras partes del mundo. Creo que también desafortunadamente impactó acá la idea de que las vacunas, eran peores que la enfermedad, lo cual era absolutamente falso y los datos, hay una prueba contundente de la disminución de los fallecimientos gracias a las vacunas. Y bueno, pues muchas cosas que vamos a tener que cargar con ellas, ¿no? Sí, gracias por la confianza también, Denise, y aprendamos las lecciones, como dices, hay que cargar cosas y aprender y que no nos vuelva a pasar. Bueno, pues le agradezco muchísimo, gracias doctor. Sí. Cuídense. Y bueno, que nosotros también tenemos que agradecerle, por supuesto.